A veces las historias no empiezan con amor, sino con burla. Así ocurrió con Elena, la hija menor de la familia Huber, que vivía en un pequeño pueblo del Medio Oeste. Elena era diferente. Su rostro estaba marcado por una ligera malformación, una mandíbula asimétrica, una cicatriz que había quedado de la infancia. Mientras sus hermanas eran descritas como bellas, delicadas y elegantes, Elena era para muchos simplemente la hija fea. Su familia nunca la trató con crueldad abierta, pero la comparación constante era un aguijón diario. En las fiestas, empujaban a las hermanas hacia adelante para recibir cumplidos. A Elena, en cambio, le pedían que se quedara mejor en un segundo plano. Su corazón anhelaba reconocimiento, no por un rostro perfecto, sino por lo que llevaba dentro. Un día, un acaudalado ranchero llegó al pueblo. Se llamaba Samuel Reed. Era un hombre de unos 30 y tantos, fuerte, con la piel curtida por el sol y la seriedad de quien carga con demasiadas responsabilidades. Sus tierras eran extensas, sus reses numerosas, pero su casa, vacía. La gente murmuraba, el ranchero busca esposa. La noticia se propagó como pólvora. Para muchas familias era la ocasión de colocar bien a una hija. Los Huber también discutieron qué hija debía presentarse. Clara es la más guapa, seguro que le gusta, dijo la madre. Pero Anna es más lista, sabría ayudarle en los negocios, añadió el padre. Entonces alguien pronunció el nombre de Elena, y estallaron las risas. Imagínate que mandamos a Elena. El ranchero pensaría que es una broma, soltó entre carcajadas la hermana mayor. Al principio era solo un chiste, pero la broma acabó convirtiéndose en decisión. Enviaremos a Elena. Así nos echamos unas risas, resolvió el padre, entre burla y desdén. Elena lo escuchó todo. Su pecho se apretó de dolor, pero no dijo nada. A veces callar era más fácil que enfrentarse a años de desprecio. Así fue como, vestida con un sencillo vestido y la mirada clavada en el suelo, la mandaron a la hacienda. Nadie esperaba nada de ella, salvo que volviera pronto, con una anécdota de la que reírse en casa. Samuel abrió la puerta cuando Elena llegó. Esperaba encontrarse con una candidata, pero no lo que vio. Una joven que no levantaba los ojos, que no intentaba impresionar con sonrisas forzadas. Una joven que parecía no estar allí para deslumbrar a nadie. Buenas tardes, dijo Samuel con calma. Buenas tardes, señor, respondió ella en voz baja. Él no la examinó buscando belleza. Se fijó en su postura, en su voz temblorosa, en la inseguridad, y en el destello de valentía que se escondía debajo. Se sentaron a la mesa. Samuel sirvió té. Dicen que antes de juzgar a alguien hay que escucharle, dijo. Cuéntame algo de ti. Elena parpadeó sorprendida. Nunca nadie le había pedido hablar de sí misma. Dudosa, empezó a contar lo que le gustaba, cuidar del huerto, cantar, remendar ropa. Mientras otras chicas hablaban de bailes, joyas o grandes sueños, ella hablaba de las pequeñas alegrías del día a día. Samuel la escuchó en silencio, atento. Por primera vez en mucho tiempo, ella sintió que alguien la veía. Al día siguiente volvió a casa. ¿Y? ¿Se rió de ti?, preguntó con sorna su hermana. Elena calló, no por vergüenza, sino porque un leve destello de esperanza había brotado en su interior. Lo que ignoraba era que Samuel había pasado la noche reflexionando. Había visto muchos rostros hermosos, pero ninguno le había significado nada. La belleza se desvanece, lo sabía, pero el carácter permanece. Así que decidió volver a invitarla. Cuando el mensajero llamó a la puerta de los Huber, la familia se quedó helada. El ranchero quiere que Elena regrese. ¿Elena? Exclamó la madre incrédula. Tiene que ser un error. Pero no lo era. Y así empezó lo que nadie esperaba. Mientras la familia seguía burlándose, entre Elena y Samuel empezó a crecer un vínculo silencioso. Él le mostraba la amplitud de su rancho, los campos, los caballos, la inmensa libertad del horizonte. Ella, en cambio, le enseñaba a fijarse en lo pequeño, la flor silvestre al borde del camino, la alegría de una canción sencilla, la calma de compartir un atardecer en silencio. Para Samuel aquello era nuevo. Se había acostumbrado a llenar su vida con trabajo, como quien tapa un vacío. Pero Elena no llenaba con apariencia, sino con autenticidad.
Y poco a poco empezó a comprender, quizá era eso lo que había estado buscando toda su vida. Las semanas pasaban, y cada vez que Elena volvía a la hacienda se mostraba más segura. Su risa surgía con más facilidad, sus palabras fluían con menos miedo, e incluso se atrevía a mirarle directamente a los ojos. Y en esa mirada descubrió algo que le sorprendió: no había burla, ni lástima, ni obligación. Solo interés genuino. Samuel, por su parte, se adentraba en un mundo que jamás había prestado atención. Creía que una esposa debía ser, sobre todo, un adorno, alguien que luciera bien en las reuniones, que supiera recibir visitas, que encajara en la imagen que la sociedad esperaba de un ranchero rico. Pero Elena desmontaba esa idea con cada gesto sencillo. Una tarde, mientras observaban el horizonte teñirse de naranja desde la valla, ella le preguntó de repente: «Samuel, ¿eres feliz?». La pregunta le pilló desprevenido. Guardó silencio un buen rato, hasta que al fin murmuró: «No lo sé. Tengo tierras, ganado, dinero, pero a veces me pregunto para qué sirve todo esto». Elena asintió despacio. «Quizá no buscas algo. Quizá buscas a alguien». En el pueblo, pronto corrió la voz de que el ranchero invitaba una y otra vez a la hija fea. Los comentarios eran crueles. «Ese hombre debe estar desesperado de soledad», se reían algunos. «O tiene lástima de la pobre chica», decían otros. Incluso en la propia familia Huber la incredulidad crecía. La madre se lamentaba en secreto. ¿Cómo puede ser que él se fije en ella y no en sus hermanas? El padre, en cambio, empezaba a verlo con ojos prácticos. Bueno, si de verdad quiere casarse con ella, no sería tan mala unión. Nos traería ventajas. Elena escuchaba todo, pero ya no le afectaba igual. Por primera vez en su vida, la opinión de los demás no definía lo que sentía. Había encontrado un espacio en el que era vista y valorada, y eso bastaba. Un día, Samuel la llevó a la ciudad para comprar provisiones. Elena estaba nerviosa, sabía cómo la miraban los demás. Y, efectivamente, no tardaron en escucharse risas a su alrededor. Un grupo de muchachas cuchicheó con malicia, lo bastante alto para que ella oyera. ¿Esa es la mujer con la que Samuel pierde el tiempo? Elena bajó la cabeza, con las mejillas encendidas. Por un instante pensó en huir. Pero entonces notó la mano firme de Samuel posarse en su hombro. Él se giró hacia aquellas mujeres y dijo, con una calma que sonaba más fuerte que un grito: «Vosotras veis solo con los ojos. Yo miro con el corazón. Y creedme, ella es mucho más hermosa de lo que vosotras llegaréis a entender jamás». Elena se quedó sin aliento. Nunca antes nadie la había defendido de esa manera. En ese momento comprendió que Samuel no estaba con ella por compasión, sino por convicción. Con el tiempo, Elena comenzó a trabajar en la hacienda. Ayudaba en la cocina, cuidaba de los animales, e incluso aprendió a montar a caballo. Lo hacía con humildad, pero también con una dedicación que sorprendía a todos. Un día, una ternera nació demasiado débil. Los peones negaban con la cabeza. «No saldrá adelante. Mejor dejarla». Pero Elena no se rindió. Pasaba horas junto al animal, dándole leche con un biberón, arropándola con mantas, hablándole con suavidad. Apenas dormía, vigilaba cada respiración. Y al cabo de una semana, contra todo pronóstico, la ternera se puso en pie. Samuel, maravillado, le preguntó: «¿Cómo lo has conseguido?». Ella sonrió cansada, acariciando al pequeño animal. «A veces lo único que hace falta es alguien que no se rinda». Aquella frase se le clavó a Samuel como una verdad que llevaba años buscando. Elena también empezó a descubrir un lado distinto en Samuel. Detrás de su porte firme había dudas, heridas, silencios. Ella comprendió que, en el fondo, él también había estado invisible, rodeado de riqueza, pero falto de afecto sincero. Una noche, en el porche, él se armó de valor y le preguntó: «¿Sabes por qué quiero que vengas siempre?». Ella bajó la mirada, tímida. «Quizá porque necesitas a alguien que te escuche». Samuel negó despacio. «No. Es porque necesito a alguien que me vea. De verdad. Y esa eres tú». El corazón de Elena dio un vuelco. Era la primera vez que alguien la hacía sentir no tolerada,
sino necesaria. Pero la vida tenía aún una dura prueba reservada para ellos. En pleno verano, un incendio arrasó parte de la hacienda. Bastó una chispa en la hierba seca para que las llamas se descontrolaran. El viento propagaba el fuego rápido, los animales se agitaban, los hombres corrían de un lado a otro en medio del caos. Samuel se lanzó a dirigir los esfuerzos, intentando salvar al ganado. Elena no dudó en seguirle. Ayudó a guiar caballos fuera de los establos, a cargar cubos de agua, a calmar a los más pequeños. Nadie habría imaginado que la hija fea sería la que mantuviera la calma en medio de la catástrofe. Entonces ocurrió lo impensable, una niña del vecindario quedó atrapada entre el humo. Sin pensarlo, Elena corrió hacia adentro. Samuel gritó su nombre, pero ella no se detuvo. Minutos después salió, tosiendo, con el cuerpo de la pequeña en brazos. La depositó en suelo firme, viva, a salvo. Samuel la estrechó contra sí, con los ojos desbordados de miedo y alivio. Podías haber muerto, exclamó con la voz rota. Elena, exhausta, apenas podía hablar. Se limitó a acariciar el cabello de la niña y murmuró: Cuando amas, el miedo no cuenta. Aquella noche, cuando por fin controlaron el incendio, Samuel miró a Elena a la luz débil de las brasas. Tenía la cara cubierta de hollín, las manos llenas de ampollas, el cuerpo agotado. Pero él no veía nada de eso. Solo veía la belleza más pura que había conocido jamás, la belleza de un corazón valiente. Comprendió entonces que la mujer enviada como una broma era, en realidad, la respuesta a lo que llevaba años buscando.